اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad sallallahu wa sallam alayhi ajma'in. Nosotros venimos hablando acerca de las enseñanzas del Islam y los elementos que constituyen al Islam y que son considerados las bases de esta religión. Hoy nos interesa hablar de cuáles son las fuentes del Islam y cuáles son las fuentes de estas enseñanzas. Dijimos que el Islam tiene enseñanzas en materia de creencia y de fe, enseñanzas en materia de ley y normas, y enseñanzas en materia de ética y moral. Nos interesa hoy ver de dónde salen estas enseñanzas, en dónde nos basamos, de dónde extraemos estas enseñanzas. Para que sepan, el Islam tiene dos grandes fuentes fundamentales en donde se origina toda esta cuestión teórica y práctica de las enseñanzas del Islam. La primera fuente es lo que llamamos el Corán, de lo cual vamos a hablar en esta clase, y la segunda fuente es la tradición profética. La tradición profética hablaremos de ella con más detalle en la próxima clase o en las próximas clases que vayan a venir después de esta, que tiene que ver con los actos del profeta, los dichos del profeta, las aprobaciones del profeta, y de lo cual hablaremos en más detalle en alguna otra clase. Lo que nos interesa aclarar hoy es la definición del Corán, lo que en árabe llaman al-Qur'an. La palabra al-Qur'an en árabe es de la misma raíz de la palabra qara'a, que significa, generalmente lo traducen como la lectura. Qara'a, digamos, en un comienzo tiene que ver con la unión, unir, porque en la lectura uno va uniendo letra con letra, palabra con palabra y oración con oración. Entonces se le llamó justamente a la lectura qara'a o qira'a, leer, qara'a, qira'a, lectura, porque es aquello que une. Y se lo llamó al Corán, al Qur'an, porque es justamente la unión entre las diversas sabidurías, la unión entre la vida terrenal y el más allá, la unión entre la vida del ser humano a nivel individual como familiar y social, la unión entre la vida en la tierra y la vida en el cielo, la unión entre la dimensión material y la dimensión espiritual, la unión que une a los seres humanos en el camino hacia Dios, la unión de las enseñanzas de los profetas, la unión de las enseñanzas de las demás religiones. El Corán une, entonces se lo llamó al Corán, que puede ser el libro que tiene que ver con la gran recitación, la recitación o la lectura por excelencia, que tiene que ver con ese texto que une todas estas enseñanzas. El Corán básicamente es ese libro que fue escrito basado en la revelación divina al profeta Muhammad a través del arcángel Gabriel. Podríamos decir que el contenido del Islam es el conocimiento de Dios, es la sabiduría de Dios, el mensaje de Dios que desciende a través del arcángel Gabriel al corazón del profeta Muhammad, y en ese descenso dicha sabiduría se transforma en palabras. Por eso lo que el arcángel Gabriel le revela al profeta son justamente estas verdades y estas realidades que originalmente son transportadas al corazón del profeta como una realidad lumínica de luz en palabras. Entonces el profeta luego transmite esas palabras a sus discípulos, eso va siendo escrito en diversas formas y se transforma finalmente en lo que conocemos hoy como el libro del Corán. Entonces es finalmente en este viaje, el Corán comienza siendo el conocimiento de Dios que es transmitido al arcángel Gabriel, y el arcángel Gabriel a través de la revelación se lo transmite al corazón del profeta Muhammad, que el profeta Muhammad luego va a enseñar a sus discípulos y que va a transformarse en la escritura que finalmente termina siendo el Corán que todos conocemos y hoy es el libro de los musulmanes. El Corán es revelado al profeta Muhammad durante 23 años. Para que sepamos, y el profeta Muhammad, vamos a hablar un poco sobre su historia en algunas otras clases. El profeta Muhammad nace en el año 570
y en el 610 es proclamado profeta, es elegido por Dios como profeta, o sea, a los 40 años de edad. Del 610 en adelante, durante 23 años, el profeta va a recibir justamente la revelación divina que finalmente se va a transformar en el Corán. Lo importante es que el Corán es hoy en día el libro que guía a más de 1.300 millones de musulmanes y que es en donde Dios estableció la guía de los hombres hecha un modelo de perfección humana, es decir, que podríamos decir de alguna forma el Corán representa a ese ser humano perfecto hecho libro. Del mismo modo el profeta también podría compararse con un Corán parlante, es decir, que tanto el Corán como el profeta son dos realidades que representan una misma verdad, la verdad de la guía divina. Entonces el Corán es el libro que uno sigue como modelo y ejemplo en la forma de vida que debe o que desea adoptar, y el profeta ese ejemplo y es ese modelo humano que uno puede imitar como persona en sus actos, en sus silencios, en sus aprobaciones, en sus dichos, en su forma de actuar, en su forma de pensar. Es por eso que el musulmán ve en el Corán y en el profeta y en la descendencia del profeta esas dos fuentes de conocimiento, esas dos fuentes que constantemente están brindando sabiduría. Entonces, para hablar del Corán, debemos decir que el Corán, si bien hoy es un libro, ese libro es un mensaje divino que fue revelado al profeta a través del arcángel Gabriel, que es el arcángel de la revelación, el encargado de transmitir los mensajes divinos a los profetas. A diferencia de lo que se entiende por texto sagrado en otras religiones, muchos otros consideran que la revelación no es de este tipo, sino de un tipo de inspiración, por ejemplo, algunos hombres. Muchos otros mensajes, por ejemplo, fueron escritos no por, digamos, el que recibió la revelación, sino por los discípulos, muchos de ellos por seguidores de los discípulos, muchos de ellos por gente que ni siquiera tuvieron contacto con el profeta o el enviado de Dios. Entonces la forma de revelación en Islam es una forma particular, es un mensaje directo que a través del arcángel Gabriel llega al profeta Muhammad, y ese mismo libro que finalmente es escrito antes de la muerte del profeta Muhammad, llega hoy en día a nosotros de una forma protegida, de una forma en donde en todo el mundo islámico todas las copias son exactamente la misma, y desde hace más de 1400 años ese Corán ha sido transmitido de generación en generación, ya sea a través de la memorización, como lo llaman los árabes, en el pecho de los musulmanes, ya sea a través de la transmisión oral, ya sea a través de la transmisión escrita. En fin, el Corán es el libro que tiene que ver con la revelación divina y tiene que ver con ese mensaje que Dios envió al profeta Muhammad, y que después el profeta Muhammad, con ese la paz, se encargará de transmitirlo a sus discípulos y así sucesivamente hasta llegar a nuestros tiempos. Hoy en día el Corán se ha transformado en la constitución de muchos países islámicos. Hoy en día el Corán es el modelo que muchos musulmanes tienen tanto para su vida individual como familiar y social. El Corán es el libro de los musulmanes por excelencia. Esto es simplemente un resumen. Seguramente en próximas clases hablaremos un poquito más sobre este tema. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.